Es decir, al igual que en todas las profesiones y dentro de las profesiones, los países también tienen, al igual que los campeonatos mundiales, ¿no es cierto?, sea de fútbol, de básquet, en fin, de todos los deportes, hay un campeonato mundial que todos los años deben pasar los países. Es una especie de ranking, ¿no es cierto?, al cual, digamos, lo califican de una manera objetiva a todos los países, y justamente ese es el índice, el famoso índice de competitividad mundial. Si bien es cierto, no los 212 países que tenemos en el planeta están directamente, pero sí en este caso, por ejemplo, 144 de ellos han aceptado pasar ese examen, presentarse al campeonato, jugar el campeonato y están jugando. En este momento hay 144 países, ¿no es cierto?, que están jugando este campeonato que se denomina precisamente la competitividad internacional. Ok, habiendo hecho ese preámbulo, pues justamente por esa razón, tratando de adecuar precisamente a quién va dirigido, a qué auditorio va dirigido, y en este caso a nuestros estimados colegas que pronto, los próximos días, van a colegiarse, es que hemos preparado esta pequeña charla sobre la competitividad del ingeniero en un mundo globalizado. Esta figura nos puede sintetizar en cierta manera lo que es la ingeniería, lo que es el ingeniero, ¿no? Entonces hablamos de tecnología, hablamos de ingeniería y tenemos que hablar necesariamente, ¿no es cierto?, de competitividad. Ahora, no solamente es en el caso del ingeniero donde hay competitividad, obviamente es en todas las carreras profesionales, obviamente. Yo diría no solamente en las carreras, sino en todas las actividades del quehacer humano. Pero concretamente, como estamos hablando de los ingenieros y entre ingenieros, entonces esta figura, la verdad, que nos permite visualizar, yo diría, esta fotografía, no es algo imaginario, es algo real, algo que hoy día, por ejemplo, en los grandes laboratorios de robótica, precisamente se observa. Y seguramente los próximos decenios, la participación de estos robots humanoides, ¿no es cierto?, seguramente darán muchísimo que hablar. De todas maneras, las futuras generaciones tienen ese reto, y en este caso la mayor parte de ustedes. ¿Cuáles son los pilares sobre los cuales se mide la competitividad a nivel global? Porque hay que ver cuáles son los parámetros, cuáles son las reglas de juego. Si estamos hablando de un campeonato, como decíamos, en este caso de la competitividad, entonces lo que tenemos que ver es, oiga, ¿y sobre qué se sustenta, ¿no es cierto?, ese ranqueo, ese campeonato mundial? Tenemos 12 pilares que precisamente sustentan la competitividad para poder rankear a los países en este ranking mundial. Ojalá que se pueda ver. Bueno, en todo caso voy a tratar de leerles porque veo de que al fondo un poquito difícil va a ser. Digamos, hay factores básicos, la primera columna, la otra sería el factor de eficiencia y el otro el de la innovación, esos tres factores, ¿no es cierto? Entonces, el caso en los tres, y en eso hay que señalar, el ingeniero está presente, no en todos, lógicamente bueno, de repente, digamos, hay algún colega que a la vez sea médico, pero lo dudo, o que sea veterinario, en fin, no creo que sea el caso, pero en este caso, la primera columna, los factores básicos, las instituciones, la infraestructura, el entorno macroeconómico, la salud y la educación primaria. ¿Dónde estaría en esta primera columna, no es cierto?, el ingeniero? Obviamente en lo que es infraestructura, en el punto 2. El caso de la eficiencia, que sería la otra columna, tenemos educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica y tamaño del mercado. Hasta allí tenemos el caso de lo que corresponde a eficiencia dentro de estos pilares
que señalan, ¿no es cierto?, lo que es la competitividad internacional. ¿Y dónde está o estaría? Y bueno, en realidad está, ¿no es cierto?, sumergido el ingeniero o los ingenieros. ¿Dónde estamos? Si bien es cierto, podríamos estar en varios otros, pero principalmente, ¿no es cierto?, en el caso de la eficiencia, es el caso de, es el caso de la educación superior y capacitación. La parte de eficiencia del mercado de bienes puede hacer que haya algunos ingenieros que vean también estos aspectos, pero creo que son pocos. La eficiencia del mercado laboral, más yo diría, es tema de los laboralistas, de los abogados, ¿no es cierto? El caso del desarrollo del mercado financiero, bueno, sí, allí sí podrían intervenir algunos ingenieros economistas. Preparación tecnológica, allí sí, ¿no es cierto? Definitivamente. Tamaño del mercado, bueno, no es nuestro tema, es mayormente de los economistas. En todo caso, hay algunos ingenieros economistas que también podrían tocar este tema. Y finalmente, en el caso de la innovación, la tercera columna, tenemos el caso de la sofisticación empresarial y el caso de la innovación. Ese último punto es el que nos es familiar, ¿no es cierto?, para el caso de los ingenieros. Entonces, estos son los pilares sobre los cuales se sustenta, y seguramente ustedes han leído en los medios que cada cierto tiempo, sobre todo en el mes de septiembre de cada año, entre septiembre y octubre de cada año, es que tenemos este índice de competitividad y que todos los medios le dan una difusión durante una semana o dos, ¿de acuerdo? Entonces, el año pasado, lógicamente, es la que vamos a ver ahora, la que, digamos, ha sido publicada para los años 2014-2015. Ok, entonces, ya sabemos cuáles son los 12 pilares de la competitividad. Sin embargo, hay un nuevo concepto que se ha agregado recientemente y que ha sido aceptado. O sea, además de esos 12 que hemos señalado, tenemos un nuevo concepto, es el de la competitividad sostenible, es decir, la sostenibilidad en el tiempo. En este caso, también algunos ingenieros, sobre todo los ingenieros ambientalistas, que hoy día sabemos que hay, ¿no es cierto?, algunas facultades que ya, digamos, están, en este caso, preparando a ingenieros ambientalistas. Ojo, entonces en ese caso sí, digamos, al lado de otras profesiones, particularmente la de los sociólogos, por ejemplo, de los biólogos, pero que ven ya esta parte de lo que es la sostenibilidad social, ¿no es cierto? El caso de los ingenieros ambientalistas entrarían en lo que es acá, la sostenibilidad ambiental. Entonces, ese es un factor que también se está tomando en consideración recientemente, además de los 12 pilares que hemos señalado. Y efectivamente tiene razón, porque hoy día ustedes saben que el medio ambiente pues está jugando un rol importantísimo en todas las actividades económicas. En consecuencia, se ha agregado este pilar, digamos, macro, podríamos llamar, pero digamos, todavía conservadoramente los 12 anteriores que hemos señalado son los que están vigentes y los que más, digamos, conoce la humanidad en este momento. Un poco que esta parte, algunas publicaciones no la han querido, digamos, incorporar. Ahora bien, como país, ¿cuál es nuestra competitividad? Porque hemos visto, claro, el caso del rol del ingeniero, donde, ¿no es cierto?, participará en esos 12 pilares que hemos señalado, y en el último, en el caso del 13avo, ¿no es cierto?, cómo el ingeniero participaría o participa dependiendo de la especialidad que lógicamente tenga. Ok, ¿cuál es nuestra competitividad como país? En el último índice web, justamente este es el web, o sea, el famoso índice de competitividad, lo van a reconocer rápidamente, el web, World Economic Forum, para el periodo, en este caso, 2014-2015, que ha sido publicado, como les señalaba, entre septiembre y octubre del año pasado. ¿Ok? Estos son los indicadores que ya los hemos conocido. Parece que va a ser un poco difícil, creo que atrás se puede ver, pero en fin, vamos a hacer lo posible para ver. Hemos visto el caso, por ejemplo, de lo que son instituciones, de lo que es la innovación, o sea, cuáles son los 12, ¿no? Sofisticación empresarial, tamaño del mercado, preparación tecnológica, ya habíamos visto que acá ingresa el ingeniero,
el desarrollo del mercado financiero, la eficiencia del mercado laboral, la eficiencia del mercado de bienes, la educación superior y capacitación, que también el ingeniero entra, la salud y la educación primaria, bueno, en este caso, digamos, poco tenemos que hacer nosotros, el entorno macroeconómico, mayormente los economistas decíamos, infraestructura, en esta parte sí. Aquí es donde ingresa, y lo vamos a ver más adelante, de una manera, digamos, bastante importante, yo diría muy importante, y vamos a verlo después, el ingeniero. Si ustedes me lo permiten, de repente, mejor están ahí. No hay problema, por mi parte no hay problema, pero creo que hacer un poco de, no le vaya a dar tortícolis a la mesa, es un poquito fastidioso. No sé, si ustedes desean no hay problema, pero creo que ahí no se observa nada. Me permito invitarlos a los señores de la mesa, a los colegas, de tal manera que nos puedan formular sus amables preguntas. Bueno, entonces, acá viene el tema, y esto sí lo van a poder observar ustedes. ¿Dónde se ubica el Perú en este caso? Para que tengamos una idea, la puntuación es entre, lógicamente, 1 y 7, o sea, el máximo calificado es el 7, grado 7, o como decir, del 1 al 20. En este caso, esta graduación es del 1 al 7, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, lógicamente estamos hablando acá de Perú, que es el azul, ojo, o azulado, ¿ok? Y el otro medio verdoso claro es Latinoamérica y el Caribe. ¿Dónde se sitúa nuestro continente? Me refiero, aparte de lo que sería pues Estados Unidos y Canadá, ¿no es cierto? ¿Dónde nos situamos? Latinoamérica, el Caribe y el Perú en azul, ¿ok? Como vemos, ¿qué cosa es lo que podrían ustedes observar? Podemos apreciar que acá, en lo que corresponde al entorno macroeconómico, estamos bastante bien, yo diría, digamos, nos estaríamos pareciendo, bueno, vamos a ver después todavía en los otros aspectos, pero estaríamos saliendo mucho más allá de lo que es el promedio latinoamericano y el Caribe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, de lejos acá, ¿no es cierto? Estamos separados y estamos, digamos, más o menos un poco más de 5 inclusive, ¿no es cierto?, de calificación. De igual manera, en el caso del tamaño del mercado, o en el caso de lo que es desarrollo del mercado financiero, ¿ok? En lo que es eficiencia del mercado laboral, eficiencia del mercado de bienes, ¿ok? Pero en el resto, en lo que es tangible, en lo que es sostenible en el tiempo, ¿cómo estamos? Por debajo, ¿de acuerdo? Ojo entonces nuevamente, el máximo es el 7, lógicamente en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo Perú, estamos lejos de esa cifra, de esa calificación, ¿no es cierto? Y para que pueda adelantarles, el caso de Perú está en el puesto 65, 65 en promedio, puesto 65 de 144, ¿de acuerdo? Ok, entonces, nosotros, Latinoamérica y el Caribe, estamos lógicamente, pues, poquito lejos de ese máximo que es el 7. Ok, el caso de Perú, repito, para los que han llegado, es el caso del azul, ¿no? Y en lo que estamos, por ejemplo, bastante interesante, en una posición, digamos, expectante en el entorno macroeconómico. En la parte económica, en lo que es el mercado, etcétera, etcétera. Pero eso puede variar de un régimen gubernamental a otro, como sabemos. De una situación económica internacional en un periodo X de precios altos de las materias primas o de precios bajos, como es el caso actual. Entonces, eso varía. Pero, si tuviésemos una infraestructura, eso sí es un bien tangible, ¿no es cierto? Porque eso, cualquiera sea la situación, las carreteras seguirán allí, las líneas de transmisión seguirán allí, etcétera, etcétera. Entonces, lo que observamos que en el caso peruano en particular, y en el caso de Latinoamérica y el Caribe en general, pero sobre todo en el caso peruano, que es el que nos interesa, nosotros en lo que corresponde a la parte, yo no diría mercantil, pero casi, ¿no? En eso sí estamos muy bien.
Y vamos a ver dentro de unas diapositivas posteriores cuáles son nuestros niveles. Eso preocupa y parece que, digamos, mucho se nos convence cuando dice, estamos en un puesto elevado en lo que es entorno macroeconómico, las cifras macroeconómicas. Sí es cierto. Pero mucho mejor sería que estemos algo menos en esas cifras, pero que estemos más en algo tangible, como es la infraestructura, por ejemplo. ¿No es cierto? Como es el caso de nuestros colegios, la infraestructura educativa, la infraestructura de salud, etcétera, etcétera. Eso, si estuviésemos en esos rubros, en esos pilares de competitividad elevados, yo preferiría que no importa estemos menos en el entorno, en los entornos macroeconómicos y etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que pueden pasar y cambiar, decíamos, no solamente cambiando a la vez de administración gubernamental, sino inclusive dentro de la propia administración gubernamental pueden haber olas como las que están sucediendo en este momento con la crisis internacional, y estamos viendo cuánto hemos crecido, ¿no es cierto?, del año 2014, 2.35 únicamente. Ok, continuamos. Pero antes, ojo, siempre focalicemos, y es el tema, digamos, de la charla, el rol del ingeniero en todo esto. Pocos, me parece, ingenieros están sumergidos en lo que es la parte del entorno macroeconómico, etcétera, ¿no es cierto? Más el ingeniero está en lo que es infraestructura, ¿no es cierto?, en lo que es la parte de preparación tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver, bueno, esto vamos a pasar porque, digamos, no van a poder ver atrás. Acá sí. Acá está plasmado en este cuadro, esto sí creo que permite ver atrás, ¿ok? En todo caso vamos a leer. Lo que está en rojo corresponde como lo que es en la escuela y en la universidad, que estamos jalados, ¿de acuerdo? Así de simple, para poder, digamos, sintetizar. Y lo que estamos en verde, estamos algo más verdes. No, estamos mejor. Y estamos ya en situaciones expectantes a nivel internacional. Y como señalábamos antes, esto puede sintetizar precisamente lo que habíamos adelantado. Estamos jalados entre los 12 parámetros en la parte de instituciones, en la parte de infraestructura, en la parte de salud y educación, en la parte de educación superior y capacitación, en la parte de preparación tecnológica y en la parte de innovación. Estamos por debajo, ¿no es cierto?, de lo que corresponde a estar, ojo, en este caso, recuerden, si es 7, tiene que ser superior a 3.5 para poder estar aprobados. ¿Ok? En el caso de instituciones, y esto es lo que justamente hay que tratar de destacar, es decir, cuando se nos señala en los medios que estamos en el puesto, que es cierto, en el entorno macroeconómico, entre 144 países, estamos en el puesto 21. Estamos en el tercio superior, definitivamente. Y eso es lo que generalmente nosotros hemos estado, digamos, de eso nos hemos estado alimentando y estamos orgullosos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, pero ¿sabes qué? En el promedio estás en el puesto 65. O sea, ojo, en este caso, por ejemplo, decíamos, en el caso de lo que es instituciones, estamos en el puesto 118 de 144. Estamos en el puesto 88 en infraestructura de 144. Estamos en el puesto 94 en salud y educación primaria. Estamos en el puesto 83 en educación superior y capacitación. 83, recuerden, sobre 144. En preparación tecnológica estamos en el puesto 92 de 144. Finalmente, en la parte de innovación tecnológica, en el puesto 117
de 144, 117. Pero en el entorno macroeconómico, en el puesto 21, caramba, ojo, estamos entre los países desarrollados inclusive y superando a varios de ellos en lo que es entorno, en lo que son cifras macroeconómicas. En eficiencia del mercado, bueno, 53, en eficiencia del mercado laboral 51, en el desarrollo financiero 40, en el puesto 40, el tamaño del mercado de 43 y finalmente sofisticación empresarial en el puesto 72. ¿Ok? Esto corresponde al periodo 2014-2015. Anteriormente, en el periodo 2013-2014, ¿no es cierto?, teníamos estas posiciones. En algunos casos hemos mejorado, en otros hemos descendido, ¿no es cierto?, hemos bajado. Como es el caso, por ejemplo, precisamente en lo que sí nos corresponde, nos atañe, en el caso de infraestructura, del puesto 91 que estábamos en el anterior ranking, hemos pasado al puesto 88, hemos subido 3 puestos. Interesante, de todas maneras, ¿no? Algo es algo. En infraestructura, con todas las construcciones que se vienen haciendo a nivel país. Y otro que nos atañe, el caso de la educación superior. Del puesto 86 al puesto 83. Y en la parte de preparación tecnológica, que eso nos atañe de igual manera directamente, hemos bajado. Del puesto 86 que estuvimos en el anterior ranqueo, estamos hoy en el puesto 92 de 144 países. En el puesto 92avo, imagínense. Y en la parte de innovación, que también nos atañe como ingenieros, hemos pasado del 122, allí sí hemos felizmente subido al puesto 117. Pero fíjense, al puesto 117 de 144, estamos a la cola. ¿Por qué es que, digamos, con este entusiasmo, con esta emotividad me dirijo a ustedes? Porque precisamente es en ustedes, las generaciones que hemos pasado, hemos hecho todo lo que se ha podido hacer, pero también hay el rol de las generaciones que van a, digamos, continuar, de los ingenieros que van a justamente continuar con estas tareas a nivel de nuestro país, para que esto podamos superar y no vayamos a dormirnos en nuestros laureles. Ojo, cuando se nos indica que estamos en una competitividad que debiéramos estar orgullosos. Como ingenieros, la verdad, no creo que estemos orgullosos. Como economistas o como empresarios, probablemente sí. ¿No es cierto? Ese es un tema importante a destacar. Pero estamos entre ingenieros, así que lo que nos interesa es, como ingenieros, realmente esto es súper preocupante. Y justamente corresponderá a todos nosotros que esto se vaya superando. Por lo menos, lo interesante, por ejemplo, que en innovación, que esto nos atañe, decíamos, ya hemos subido, qué bueno, 5 puestos de un año a otro. Quiere decir que sí se ha trabajado, ¿no es cierto?, durante el año anterior. O sea, sí podemos en realidad ir superando. Si así subiésemos, ojalá, pues de repente en 5 o 10 años podríamos tener una situación muy interesante y quizá, y ojalá sea el caso y todavía lo podamos ver, ¿no es cierto?, que estemos a los niveles que tenemos en los roles o en los parámetros que hemos visto en los índices, ¿no es cierto?, de tipo, no quiero decirle mercantil, y peor todavía si es, digamos, el otro término que no quiero utilizar. Entonces, ojalá que estemos en esos niveles y lógicamente nuestro país estaría pues en una situación bastante diferente para nosotros y para las generaciones que nos van a suceder. En el caso, por ejemplo, de las instituciones públicas, y es fácil justamente explicarse por qué pues estamos también, digamos, que tenemos que sacudirnos un poco. Fíjense, en la última esta del 14-2015 de la web, en lo que es eficiencia gubernamental, en el puesto 116, eficiencia en la regulación, y eso que nuestros organismos reguladores trabajan bien, ojo,
Lo que significa que también de todas maneras no deberían los organismos reguladores dormirse en sus laureles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mundo nos califica que estamos en el puesto en lo que son, ojo, eficiencia en la regulación, en el puesto 109 de 144, o sea, no estamos como pensábamos que podíamos estar. Entonces, esta es una llamada de atención a los organismos reguladores. El funcionamiento de las instituciones, puesto 118. Fortaleza de las instituciones, ahí estamos casi pues a la cola. Estamos a la par con nuestros amigos africanos. Así de simple. En el puesto 127. 127 de 144. O sea, estas son las cifras que hay que tomar en consideración si queremos hacer o si queremos revertir. Y creo que esto es lo que deben los candidatos al próximo proceso electoral. Esto es lo que tienen que tratar de ver, porque esta es una realidad, este es el ranking, este es el campeonato mundial de competitividad. Bueno, ¿qué cambios han habido con relación al anterior, a la web? Con relación al año 2013-2014. Estamos viendo que es del año 2014-2015, o sea, es el último, en otras palabras, ¿no? Vemos que países, hay unos que han mejorado, que son todos estos, son varios en Latinoamérica y el Caribe, varios como ven. Hay otros que hemos retrocedido, ¿no? Y acá estamos nosotros, hemos retrocedido. Estábamos en el puesto 61, ahora estamos en el puesto 65. Quiere decir que hemos bajado nuestra competitividad de un periodo a otro, y no solamente un año, ¿eh? Ojo, del puesto 61 al 65, hemos bajado 4 puestos. Hay unos que se mantienen, pero casi todos han mejorado. Ese es, digamos, lo que nos debe preocupar. Como ven acá, hay muchos que han mejorado. Hay otros que hemos retrocedido, y hay unos pocos hay 2 únicamente que se han mantenido. Me refiero a Latinoamérica y el Caribe. Lo que generalmente se nos muestra es esto. Oye, pero están ustedes bastante bien, porque en este caso están primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lógico, un poco que hemos estado durmiéndonos en nuestros laureles. Dice, estamos en el puesto 7, así que estamos muy bien, pues, ¿no? Relativamente bien, o por lo menos, no bien, digamos, pero regular. Pero ya hemos desnudado en qué se sustenta este puesto 6.5. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Qué cosa es lo que tenemos que ir mejorando? Y donde el ingeniero hemos visto, y esos son justamente los parámetros, ¿no es cierto? Los índices de competitividad, en los que estamos bajos, donde precisamente más participación tiene el ingeniero. Pero el ingeniero, pues lógicamente, no maneja los recursos generalmente. Ese es el tema también. O sea, hay voluntad, hay preparación, ¿no es cierto?, por parte de los ingenieros. El tema es que ya es un tema político-económico o económico-político, que no es el tema de la charla. Pero regresando entonces a esta figura, entonces comprenderán ustedes cómo nuestra profesión, digamos, puede participar y debe participar para revertir esas cifras preocupantes, ¿no es cierto?, de la competitividad internacional, yo diría del campeonato, ¿no es cierto?, verdadero, porque al final en eso se juega la suerte, el planeta en realidad. Ojo, ¿de acuerdo? Los ingenieros, si bien podemos incursionar en varios rubros de la economía, obviamente, pero nuestra competitividad, ¿qué cosa? Se focaliza más
en lo que decíamos, la parte tangible, ¿no es cierto? En lo que es ¿qué cosa? La construcción y la explotación, ¿no es cierto? El funcionamiento, si queremos, de la infraestructura, la investigación y el desarrollo tecnológico, mayormente, lo que no significa que solo esto. Hay también, inclusive, ingenieros economistas, decíamos, que ven también la parte de cifras, porque son ingenieros y son economistas a la vez. O hay algunas universidades que dan el título de ingeniero economista. Ya que hemos visto que la infraestructura, ¿ok?, es un factor, ¿no es cierto?, importante. Entonces ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Entidades privadas, en este caso, por ejemplo, como esta de AFIN, ¿no?, una entidad empresarial en realidad, seguramente ustedes recordarán que se le dio una publicidad bárbara en que había una brecha en infraestructura en el país de alrededor de 88 mil millones de dólares. Una brecha calculada entre el año 2012 y el año 2021 que se produce nuestro bicentenario, que se festeja nuestro bicentenario. O sea que de acá al 2021, que no falta mucho en realidad, necesitaríamos, y eso es lo que justamente señala, por ejemplo, esta entidad, el costo de la brecha, o sea, hay que construir, en otras palabras, infraestructura por 88 mil millones de dólares. Eso es lo que señalaba, ¿no? No es que sea la última palabra tampoco, sin embargo, es un referente. Si no publica esto el Estado, bueno, por lo menos las entidades privadas tratan de hacer algo, ¿no? Algo tenemos que hacer. Me refiero, si no lo hace el Estado, pues toman a veces su puesto algunas entidades privadas. Lo importante es que haya cifras que sirvan de algún referente. No es la última palabra, pero esto es lo que mucho se ha publicitado, entonces vamos a comentar. Esta entidad entonces señalaba que había esta brecha de aquí al año 2021, un lapso bastante corto relativamente. Esos 88 mil millones, ¿cómo se subdividían? ¿En qué sectores? Y acá viene el tema, y acá estamos entrando ya más a las especialidades de la ingeniería. En energía, el 37, casi el 38% de toda esa cifra era la brecha en energía. Al hablar de energía estamos hablando de electricidad y la parte de hidrocarburos. En el caso de telecomunicaciones, el 21.8%, ¿no?, casi 20 mil millones. En agua y saneamiento, el 6.1%. En transportes, todo lo que son toda la parte vial, ¿no? Entonces, en la parte vial, el 24% prácticamente, ¿no? En infraestructura hidráulica, el 10%. En salud y educación, bueno, donde digamos nosotros solamente en la construcción teníamos que ver, es apenas 0.9%. Pero también, ojo, decíamos que no es la última palabra, porque cualquiera que ve dice, oye, ¿cómo solamente va a corresponder a 0.9% salud y educación? Los colegios se caen a pedazos, los hospitales ya sabemos cómo están, ¿no es cierto? En fin, ya creo que no vamos a, señalar, porque todos los días lo vemos en los noticieros. Entonces, ¿cómo va a corresponder solamente a un hospital? Imagínense, uno solo, me parece, o en fin, nace escuelas, en fin, no, yo pienso que acá, por ejemplo, sí, no corresponde a la realidad. Y la otra situación es que podríamos, como ingeniero que somos, analizar y decir, oye, ¿no será que en la parte de salud y educación es donde no está lo grande de la construcción? Podría ser, y que poco le interesa en realidad, ¿no es cierto?, le interesa al privado, que sí corresponde, por ejemplo, en la parte vial, en la parte de telecomunicaciones, en la parte de energía, en la parte de agua y saneamiento. En la parte de educación y salud prácticamente está, pues digamos, acá minimizado. Pero en fin, es un referente, por eso decíamos, no es la última palabra, es simplemente
digamos, para que podamos analizar. El hecho concreto, que sí hay una brecha en infraestructura en nuestro país. Si es de 88.000 millones, o de 50.000 millones, o de 100.000 millones, cualquiera sea, hay una gran brecha en este momento. Ahora, esta universidad sacó un trabajo, ¿no?, cuando despertemos en el año 2062, sacó el año 2012, ¿no? Decía, de acá 50 años, de acá medio siglo, cuando despertemos el año 2062, ¿qué cosa es lo que se vislumbra? Que la brecha que se observaba, que eran esos 88.000 millones, este estudio señalaba que sería, si lo ponemos, digamos, a ese horizonte, en este caso del año 2062, correspondería ya no a los 88.000 del año 2021, perdón, sino que el año 2062 ya estaría subiendo a 200.000 millones. Cualquiera sea la cifra, bueno, estos son estimados, ¿no es cierto? Lo que observamos que hay mucho trabajo para el ingeniero, y eso es lo que justamente quería señalar. Hay mucho trabajo para nosotros los ingenieros, porque gran parte de toda esta inversión precisamente va a ir en lo que es construcción, en lo que es la parte de explotación, ¿no es cierto? Lógicamente no en la parte de colegios, en fin, pero sí en lo que corresponde, por ejemplo, ¿no?, en todo lo que son las líneas de transmisión, en lo que son oleoductos, gaseoductos, ¿no es cierto?, en lo que es la parte del mantenimiento vial, en fin. Entonces, fíjense, ¿dónde ingresa el ingeniero? Quiere decir que parte de esta enorme cifra, estamos hablando, fíjense esa cifra, 200.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, vemos que sí hay futuro, y en un país como el nuestro, en que hay mucho por hacer, y sobre todo en infraestructura, ¿de acuerdo?, y en desarrollo tecnológico, obviamente, hay mucho por hacer. En consecuencia, hay bastante trabajo, y justamente por eso no hay que desalentarse cuando se observa que a veces hay dificultades, como por ejemplo en este momento que observamos, ojo, que observamos en nuestro país una caída de la economía, y sobre todo desde el año pasado, pues haber crecido 2.35, de estar creciendo a un promedio de 8%, definitivamente es una caída brutal, pues, ¿no? Entonces, un poco que, digamos, se ha ralentizado la economía, y eso ha hecho que haya una menor demanda de mano de obra, y de mano especializada sobre todo, y de mano ingenieril. Entonces, esto no va a ser todo el tiempo, porque el país sigue careciendo de toda esa infraestructura, ¿no es cierto? Y si está careciendo de toda esa infraestructura, que lo estamos viendo, que digamos en este caso ha sido estimada en 200.000 millones de dólares, o 88.000 hasta el año 2021, significa entonces que, digamos, hay mucho pan por rebanar, por no decir mucho trabajo, ¿no es cierto?, que efectuar por parte de los ingenieros, de nosotros los ingenieros. En consecuencia, por eso, digamos, es interesante saber que sí hay, digamos, posibilidades en este caso, con todo lo que observamos, ¿no es cierto?, para precisamente dar trabajo a los ingenieros. Porque estas cifras, si nosotros, por ejemplo, las llevásemos a Europa, en Europa hay poco por hacer, porque eso es un detalle interesante, estimados colegas, a tomar en consideración. En los países desarrollados, particularmente Estados Unidos y Europa, o Europa y Estados Unidos, y el Asia, hoy día varios países del Asia, ya casi, digo, no todo, pero casi está todo hecho, construido. En el Perú, y en Latinoamérica, y lógicamente en otra parte del mundo, hay mucho por hacer, mucho por construir. Y precisamente por eso estamos observando esta afluencia de profesionales, entre los cuales ingenieros, ¿no es cierto?, a nuestro país los 2-3 últimos años, y esto va a continuar. En consecuencia, digamos, las posibilidades de trabajo en nuestro país, ¿no es cierto?, subsisten, y no es el caso de países maduros, por no decir países viejos, como es el caso de, ¿no es cierto?, de Europa. Bueno, Estados Unidos no es tan viejo, pero digamos, en el caso de Europa, uno va y dice, oye, ¿qué más van a hacer esto? Ya han hecho todo, porque ya no hay dónde hacer más pistas, por ejemplo. Los alcantarillados los vuelven a hacer para poder dar trabajo, pero no porque necesiten en ese momento, para dar trabajo en realidad. En nuestro caso hay
casi todo por construir. Entonces, lo que trato de transmitirles es que hay buenas posibilidades para que esto, digamos, continúe funcionando, ¿no es cierto?, la maquinaria de lo que es construcción y explotación de infraestructura. Bueno, acá desmenuzando esos 200.000 millones que señalábamos, la mayor parte, como ven, casi la mitad, o sea, 46.3%, se iría al sector energía. Ojo, de esa infraestructura por construir en nuestro país de acá al año 2062, se estima que, ya les he dicho, estas son cifras que hay que tomarlas de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, pero esto lo ha hecho una universidad seria, en fin. Entonces, que no sea 46, pues que sea 40, por favor, pero seguimos en cifras altas, ¿no es cierto? Altísimas, diría, ¿no? Entonces, el 46% se estima que iría a lo que es energía, construcción de infraestructura en energía, ¿ok? El 26% casi se iría a lo que es infraestructura vial. ¿Cuánto hay por construir? ¿No se imaginan la telaraña que representan en territorios mucho más pequeños, como es el caso de Europa? Entonces, en nuestro país, con una superficie tan grande, digamos, de 1.285.000 kilómetros cuadrados, imagínense lo que, digamos, todavía requerimos construir. Entonces, es interesante, digamos, señalar en lo que corresponde, digamos, a los montos de inversión por efectuar. Hablando de energía, ¿no?, que hemos visto que más del 46%, digamos, se tendría que construir. Lógicamente, tenemos nuestro sistema interconectado, el eléctrico, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos falta construir, en este caso, en algunos casos solamente tenemos el caso de, digamos, estas líneas de 500 kilovoltios. Las partes en azul, las grandes, ¿no? Pero fíjense cuánto todavía falta construir, ¿no es cierto?, en el resto del país, conforme vaya desarrollándose, ¿no es cierto?, vaya desarrollándose. Entonces hay mucho por construir todavía. Esto es lo que se tiene hoy día. Pero ¿cuánto es lo que falta? Primero, con interconectarlos con la selva, con las ciudades de la selva, llámense Iquitos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, son sistemas aislados por el momento. ¿Cuánto hay por construir? Mucho por construir. Hay mucho trabajo por construir. Ahí están los ingenieros mecánicos, electricistas, los ingenieros civiles, en fin. O sea, hay trabajo. Esto, por ejemplo, en lo que corresponde a la parte eléctrica, en lo que corresponde a la construcción, lógicamente, de infraestructura eléctrica. Ahora, no solamente es esto, lógicamente están también las centrales, ¿no es cierto? Todas las centrales, las hidroeléctricas, o sea, centrales térmicas, centrales hídricas, y lo que hoy se viene construyendo, y ese es otro, por ejemplo, otro nicho de actividad, se vienen construyendo, ojo, las energías, toda la infraestructura para energías renovables. Hoy día, por ejemplo, ya, como ustedes saben, tenemos todo un bosque, bueno, no llamemos bosque todavía, pero en fin, tenemos estas hélices gigantes que tenemos tanto en Marcona como en el norte, en Talara. Entonces, ya tenemos presencia de lo que es energía eólica. Y esto se va a seguir sembrando como lo que se observa hoy día en Europa, por ejemplo, para tratar de salir del petróleo o salir del gas natural, ¿no es cierto? Y complementarse con la hidráulica. Ya no hay más hidroeléctricas a cero, o sea, no hay espacio en el caso de Europa. No se imaginan, por ejemplo, en el caso de las famosas centrales hidroeléctricas en el caso de Europa, los ríos, las pendientes son tan bajas que aún así hay cada cierto tramo, digamos, pequeñas centralitas. En nuestro caso, fíjese, o sea, en Europa es casi así de plano, en nuestro caso es así. Entonces, lo que tenemos todavía por construir en una misma cuenca, tenemos varias centrales por construir, o sea, hay mucho por construir en el caso de Perú. Me refiero en la parte hídrica. Y en la parte eólica, decíamos, ya se están construyendo, ¿no es cierto?, en este caso, estos generadores, en fin, se está explotando ya, y hay producción de energía eólica en este momento, energía eléctrica eólica. Hay energía solar, de igual manera. Bueno, allí sí es cuestión de instalación únicamente, pero hay que, digamos, construir las líneas de transmisión, ¿no es cierto? Luego vendrá la parte de la energía geotérmica. En fin, hay bastante por desarrollar. A eso es lo que más quería, digamos, señalar es que, digamos, la perspectiva es interesante en un país que se viene construyendo. Ojo, es el caso de Perú.
Bueno, y en el caso de hidrocarburos, definitivamente teniendo una matriz energética en este caso, que mayormente, fíjense la presencia, esta es la matriz energética del Perú, ¿no? Entonces, mayormente acá en rojo está el caso del petróleo y los líquidos de gas natural. Entonces, ¿cuál? El 46%, ojo, está sustentado precisamente en el petróleo y en los líquidos. Si nosotros sumamos el caso del gas natural, que es el siguiente, imagínense lo que nosotros estamos, 60, 73%. O sea, casi ojo, 3/4 partes son en base a hidrocarburos. Ese es nuestro menú energético. Y es algo parecido a lo que ocurre en otros países. Entonces vamos a seguir sustentados en este menú. Pero ¿qué pasa? El caso del gas natural sí lo tenemos e inclusive nos damos el lujo de exportar. Pero en el caso del petróleo, la cosa es diferente porque somos masivos importadores de petróleo. En este momento nos estamos beneficiando porque está relativamente barato. Pero somos masivos importadores siendo, fíjense, precisamente altos consumidores de petróleo. Entonces, acá, por ejemplo, acá lo que sigue es la biomasa, la hidroenergía, hablando de la parte hidroeléctrica y la parte del carbón. Ese es nuestro menú energético. Entonces, de lejos, los hidrocarburos están, como ustedes ven, pues presentes casi en las 3/4 partes de ese menú energético. ¿Ok? Si eso es así, ¿qué potencial justamente? Y acá vendría para el caso, por ejemplo, de lo que serían los ingenieros geólogos, los ingenieros petroleros, en fin. Tenemos muchas posibilidades, en el caso de Perú, muchas posibilidades de encontrar hidrocarburos. Lamentablemente, por X circunstancias de políticas, en fin, gubernamentales, ¿no es cierto?, no se ha explorado lo suficiente, pero el potencial subsiste porque lo que se ha formado hace millones de años, no pues en unos cuantos, una década eso va a desaparecer, eso continúa en el subsuelo. Lo que está esperando ese subsuelo es que los ingenieros lo descubran, eso es lo que está esperando. Pero para que lo descubran, lo primero que tiene que hacerse es invertir, ¿no es cierto? Lo importante es que digamos, hay ese potencial por trabajar. En este caso, por ejemplo, se está ya en este momento, en esta zona se está perforando, esto es, ojo, en la frontera, como vemos, de Perú, y Brasil, ¿no? En la zona al norte, en la zona de Madre de Dios con Puno. Entonces, como vemos acá, todas estas estructuras están, se supone, llenas de de gas natural y líquidos de gas natural. Entonces, pero lo que falta es perforar. Ya están perforando, en este momento se ha comenzado a perforar en este lote 76. Esperemos que en los próximos días o semanas se dé la buena noticia y la verdad podría encontrarse una situación muy interesante. Esto es ese mismo lote para que veamos, es una especie de radiografía o de ecografía del subsuelo, ¿no es cierto? Entonces, estamos en la parte de superficie acá, este es un pozo. Fíjense, las estructuras se van inclusive repitiendo. Entonces, parecidas a camisea y están cerca de camisea. Pero en este caso se estarían repitiendo hasta 4 veces. O sea, un solo pozo podría estar atravesando 4 veces el mismo yacimiento. O sea, cuadruplicando en este caso, ¿no? Bueno, dentro de poco vamos a justamente... Esto es lo que se ve con la sísmica, ¿no? Pero, digamos, mientras no se perfore, no se puede confirmar. Y eso es lo que están haciendo en este momento, perforar el primer pozo. Ojalá que tengamos buenas noticias y podríamos estar hablando inclusive pues, más de un camisea adicional. Pero en fin, mejor esperemos que se dé a conocer. Bueno, y hablando de infraestructura, cuando, digamos, se tiene el recurso, lo que hay que hacer es transportarlo. Pero para transportarlo hay que construir infraestructura de transporte. ¿Y cuál es la infraestructura de transporte? Pues resulta ser los gasoductos, en este caso si es gas, o los oleoductos si se trata de petróleo, o poliductos si son líquidos de gas natural. Este proyecto, por ejemplo, este proyecto del famoso gasoducto sur peruano, está ya en este momento en plena construcción. Bueno, claro, se ha iniciado, digamos, probablemente sean 130 kilómetros, la parte más difícil. Hay una empresa, me parece española, que ha salido en los medios, que ya ha comenzado a construir, porque los tubos ya están allá en el terreno, ¿no? Entonces, esto va a demorar entre 3 y 4 años. Pero también después viene el mantenimiento, ¿no es cierto? Viene la operación. Y en todo eso
participan directamente los ingenieros, o participamos, los que van a participar. Entonces, lo que estoy señalando es, digamos, las posibilidades en este caso, ¿no es cierto?, de trabajo que existen, porque este es uno de los gasoductos o uno de los ductos que se van a construir, que mejor dicho, que ya están en este momento, han sido adjudicados. Pero es que no solamente va a haber ese gasoducto, también ustedes han escuchado, si no lo hace este gobierno, lo va a hacer el siguiente, de todas maneras, al norte, y así vamos a ver una telaraña de gasoductos a lo largo y ancho de nuestro país, pero todo eso está por construirse, por lo menos ya esto, por ejemplo, bueno, en el caso de Camisea ya lo tenemos construido, se está ampliando inclusive, en esto está en plena construcción, ¿no? Pero más al norte, pues vamos a seguir construyendo. Lógicamente para eso se supone que va a seguir buscándose, explorándose, ¿no es cierto? Y en todas esas actividades, tanto desde la exploración como la explotación, como el transporte, como el procesamiento, e inclusive hasta como es la comercialización, los ingenieros están presentes. Bueno, en el caso de la parte, digamos, de lo que son gasoductos, esto es lo que, digamos, más o menos es lo que está pasando en este momento en Sudamérica. Bueno, hay proyectos que lógicamente eran inviables económicamente, como este que se había pensado por parte de Venezuela, no, pero por lo menos, bueno, son proyectos, digamos, que se han tenido, lo que nos interese en el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, seguramente en el futuro tendremos otro gasoducto, por ejemplo, inclusive con el caso de Bolivia, ¿no? Para que pueda salir precisamente a través de hilo, en fin. Las posibilidades son enormes, por eso justamente es interesante señalar que las posibilidades de actividad laboral para los ingenieros es vasta. Parece que sea... Pero no solamente es la parte de exploración, la parte de explotación, la parte del transporte, la parte de comercialización, está también la parte del procesamiento, la parte de refinación, la parte de petroquímica, donde precisamente también intervienen los ingenieros. Y en el caso, por ejemplo, de lo que se estima hacer con ese gas natural, es precisamente en el sur, es no solamente la generación eléctrica, sino también la transformación de esa materia prima que es el gas natural y el etano, ¿no? Entonces, ¿para hacer qué cosa? La petroquímica básica con el metano y la petroquímica intermedia con el etano. Todos los plásticos, por ejemplo, es parte de lo que es la petroquímica intermedia. Y en todo eso, ¿quiénes intervienen? Los ingenieros. ¿O quiénes intervenimos? Y en cuanto a infraestructura vial, es interesante señalar la serie D, bueno, lo que ustedes conocen acá como IRSAS, ¿no es cierto? Todos los proyectos en este caso, que ya varios de los cuales ya se han tangibilizado, en el caso de Sudamérica, pero particularmente este es un tema importante para no cansarlos, que hay que tomar en consideración. Hemos visto el caso de esa red vial sudamericana, ¿de acuerdo? Que ya con los IRSAS, justamente en el caso de Perú, por ejemplo, ya ha cumplido en cierta manera, por lo menos la etapa 1, ¿no? El tema es el siguiente: ¿dónde está ubicado nuestro país? Esta es la ubicación, o sea, este diseño, este dibujo, este mapamundi, no es algo que lo hemos forzado, es algo real y cualquiera lo puede ver, digamos, en fotos satelitales, si es que no creemos. Esta es la ubicación geográfica estratégica del Perú. Fíjese dónde se encuentra. Una posición geográfica envidiable, en plena, ¿qué? Cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una situación que la naturaleza, ¿no es cierto?, nuestros antepasados, pues esto nos ha permitido tener esta ubicación privilegiada, envidiada, lógicamente, ¿no es cierto? Imagínense, todo lo que hemos hablado debiera considerarse este parámetro, que este es un plus que le dan al Perú, que la naturaleza le ha dado al Perú, y que las generaciones actuales y las venideras
deben tomar en consideración, digamos, esta ubicación geográfica privilegiada y lógicamente nos da una ventaja competitiva. Hablábamos al inicio de la competitividad. Esta es una situación que los habitantes de este territorio llamado Perú, o sea, todos nosotros y los futuros que vengan, ¿no es cierto?, deben tomar en consideración. No quiero cansarlos más. Muchas gracias.